Le saluda el pastor Marcelo Rodríguez Leiva, director del Instituto Bíblico Nacional, Misión Evangélica Metodista Pentecostal. Hoy día trataremos un tema muy importante, el diezmo. ¿Realmente el diezmo está vigente para la iglesia o era solo para Israel? Hay muchos pastores que dicen que está vigente el diezmo y que el diezmo sale en el nuevo pacto, tomando Mateo 23:23. Acompáñeme, querido lector, a leer la Biblia. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Querido hermano, si usted observa el texto, el Señor Jesucristo está hablando con los escribas y fariseos. Hay que hacer una distinción, lo que es el nuevo pacto con lo que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza en Mateo y termina en Apocalipsis, pero el nuevo pacto está centrado en la cruz del Calvario. Y este diálogo que tuvo el Señor Jesucristo con los fariseos y escribas, el contexto histórico real del diálogo está dentro del antiguo pacto, porque el Señor Jesucristo, cuando conversó con los fariseos y escribas, estaba dentro de su ministerio, y él todavía no llegaba a la cruz del Calvario, porque cuando él llegó a la cruz del Calvario y se establece el nuevo pacto, y al tercer día resucita y está 40 días con los discípulos, él nunca más, después de la cruz, conversó con los fariseos y los escribas. Entonces, si un pastor a usted le dice que el diezmo está vigente en el nuevo pacto, tomando este versículo, el pastor está cometiendo una eisegesis. ¿Eso qué significa? Insertar un elemento extraño al texto, es decir, hacer hablar al texto bíblico de lo que nunca la Biblia ha estado hablando. Acompáñeme a otro texto muy importante, que es Mateo 22, versículo 15, lo que tiene que ver con el tributo. Del 15 al versículo 22. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: del César. Y les dijo: dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Observemos el versículo 21. Le dijeron de César y les dijo: dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué ellos tenían que pagar un tributo? Porque Jerusalén, Israel, era un territorio imperial que estaba subyugado bajo el imperio romano. Por lo tanto, todas las provincias que estaban subyugadas bajo el imperio romano tenían que pagar un tributo. Y cuando Dios dice que hay que pagar al César lo que es del César, está hablando del impuesto, está hablando de un tributo. Y a Dios lo que es de Dios, obviamente, ahí hace referencia también al diezmo, a las ofrendas, a las primicias. Pero también quiero que observemos algo importante. En el versículo 15 del capítulo 22 de Mateo, está hablando con los fariseos. Si usted observa, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Ellos buscaban cómo sorprender al Mesías. Observe el versículo 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Los herodianos eran un partido político
que eran seguidores de Herodes, y ellos estaban conformes que estuvieran subyugados bajo el imperio romano. Pero este diálogo que se estableció con los herodianos y con los fariseos, el contexto real del texto se dio antes de la cruz del Calvario. Decir que este texto se encuentra en el Nuevo Pacto es hacer hablar a la Biblia de lo que nunca la Biblia ha estado hablando, porque el contexto real de este texto está dentro del Antiguo Pacto, porque este diálogo, esta conversación que se tuvo con el Mesías fue antes de la cruz del Calvario. Ahora, que el texto se encuentra en Mateo, eso no quiere decir, querido hermano, que el contexto real esté en el Nuevo Pacto, porque esta conversación que tuvo Jesús con los fariseos y los herodianos se estableció antes que él llegara a la cruz del Calvario. Y por lo tanto, él como judío tenía que venir a cumplir la ley. Como judío, él se tenía que congregar los sábados. Él como judío tenía que ir a las fiestas judías. Él como judío tenía que pagar el diezmo. Pero esto va a cambiar en el nuevo pacto. Que Dios nos bendiga, y ha sido un privilegio de poder estar predicando y enseñando lo que es el mensaje de la verdad.